es la misma enseñanza en la didascalía de didáscalos. El evangelio proclamado es lo que se oye, lo que se ha diseminado, las noticias, la tradición. El aco es el mensaje oído, la comunicación recibida. La rema es la palabra que contiene el mensaje. Por ello se hace referencia a la palabra oída, lo que dicen las Sagradas Escrituras, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oigan, esa palabra no solo hay que escuchar, hay que creerla. Jesucristo dijo, al que cree, todo es posible, y más cuando es la palabra inspirada, cuando es la palabra revelada. Cristo mismo dijo, si alguno cree en mí, pues entonces tendrá que obedecer a mis mandamientos y yo me revelaré a él. Haré énfasis en la palabra de la revelación. Esa palabra oída, que fue recibida delante de Pablo, era en verdad la palabra de Dios fielmente proclamada por el apóstol y recibida por los creyentes. Por eso la Biblia dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra o como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. 1 Tesalonicenses 2:3. Hay también diferencia entre querigma, que es la proclamación del Evangelio, y didache o didaje, que es la enseñanza o doctrina de Jesucristo. Aunque el hecho de la querigma no puede independizarse de la didaje, por ejemplo, las implicaciones doctrinales y prácticas para las situaciones de la vida, valga la redundancia, como dice Hebreos 13 del verso 1 al 5, deberes evangélicos, por ejemplo, el evangelio de redención. Recuerde usted que redención viene del griego exagorazo, como de neutrosis y apolutrosis, en Cristo Jesús, que fue proclamado y constituye el corazón mismo de la paradosis. Paradosis, esto es la tradición o encargo dado divinamente y transmitido desde Cristo mediante los apóstoles hasta los oidores fieles. Esa es la paradosis. Cristo la da a sus apóstoles, los apóstoles guiados por el Espíritu Santo la enseña a los fieles, y como él dijo, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dado, porque aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa paradosis de Dios nos da la bendición, como dice la palabra, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste como palabra de Dios y no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Ya lo hemos hablado y lo repetimos de nuevo. Esta es palabra apostólica, dada por el Espíritu Santo al apóstol San Pablo. Dios a través de Jesucristo nos ha dado una verdadera revelación, nos ha dado un verdadero desvelamiento, nos ha dado un verdadero revelamiento de lo que es la inspiración de la palabra, y además de ello se ha manifestado en nosotros. Dios manifestó su palabra salvadora a través de la querigma oral y escrita. Esa querigma que es la predicación del Evangelio. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, según 2 Tesalonicenses 2:15. Dice la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que la querigma produjo la iglesia. La iglesia no produjo la querigma, pero es su responsabilidad llevarla a cabo. Oiga bien, los cánones de la Biblia no fueron creados por los hombres, fueron creados por Dios. La iglesia no creó la Biblia ha creado la iglesia. Y por eso Ulrich Zwingli dijo, la iglesia de la cual Jesucristo es la cabeza, nació de la palabra de Dios y permanece fiel a ella y no escucha a los extraños.
que esta querigma produjo la iglesia, la predicación del evangelio. Y es nuestra responsabilidad llevar a cabo esa predicación. No solamente crear emoción en las personas, sino que las personas escuchen la gloriosa querigma, lo que es en griego jokerigma to evangelio, la predicación del evangelio. Dios llama a los querics, lo que en el Antiguo Testamento fueron llamados eclesiastés o coelet, que quiere decir los predicadores, los anunciadores. Por eso, ¿a quiénes ha sido encomendada la tarea querigmática? El heraldo, lo que en griego es keros o proclamador, era un servidor público del poder supremo. Convocaba a la asamblea, lo que en griego también quiere decir eclesía, de donde nace de ese vocablo lo que es la palabra iglesia. Transmitía mensajes. En el Nuevo Testamento es empleado por Dios para proclamar la salvación. Como dice la Escritura, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. 1 Timoteo 2:7. También dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, 2 Timoteo 1:11. También habla de la justicia, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo entero de los impíos. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al verso 5. Todos estamos llamados a ser querubs del evangelio. Mucha gente dice es que eso es un trabajo especial o específico para ciertas personas, ciertos llamados. La Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Todos estamos llamados a ser querubs del evangelio. Como dice la Biblia, y les dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lucas 9, 59 y 60. ¿De qué manera debe realizarse? La tarea querigmática debe realizarse así, universalmente, porque Cristo dijo, vayan a todo el mundo. Segundo, mediante la proclamación exclusiva del evangelio. 1 Corintios 2, del 4 al 5. Debe ser de buena voluntad, como dice 1 Corintios capítulo 9, versos 16 y 17. Con el propósito de glorificar a Dios. Colosenses 3:23. Dejándolo todo por causa de Cristo, como dice Filipenses capítulo 3, del verso 7 al 8. Hermano, todos tenemos que predicar este evangelio. Y no tenemos que olvidar que es nuestra obligación, porque la palabra de Dios dice claramente, y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchas personas, muchos creyentes, no se han predispuesto para efectuar esta tarea. Por eso debemos ser monergistas. Los monergistas son aquellos que piensan que cada persona dentro del reino de Dios debe ser un instrumento de Dios y para Dios. Dios quiere que no caigamos al sinergismo y que vivamos un egoísmo, un epicureísmo totalmente dañino, ruin, destructor en nuestras vidas. Dios quiere, hermano y amigo, que prediquemos su palabra. Jesucristo necesita ser anunciado. Esa querigma gloriosa. Hoy es el día de salvación, como decía Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Qué es la palabra que tenemos que predicar? La palabra de Dios. Esa palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Que la querigma sea nuestro primer propósito.